Una recomendación más. En este caso, voy a recomendar un libro verdaderamente maravilloso de uno de mis autores de cabecera, que no es otro que Josh Didi Huberman, su libro El cubo y el rostro, publicado en la editorial Lavada. El título es El cubo y el rostro, en torno a una escultura de Alberto Giacometti, traducción de Juan Calatrava. Se publicó originalmente este libro en el año 1993 en Ediciones Macul. Es un libro que compré en francés y que leí en aquel momento, en los años 90, con un gran placer. Me parecía un libro absolutamente delicioso, una investigación de un rigor, de una penetración, de una lucidez digna del mayor de los reconocimientos. Ahora he vuelto a leer el libro en su traducción y mi entusiasmo por él no solo no decrece, sino que aumenta. Es un libro que se ocupa únicamente de una obra de Alberto Giacometti, de su obra El Cubo, que hizo a mediados de los años 30, concretamente en 1934. A lo largo de las páginas de este libro, que es un libro que tiene 260 páginas, Didi Bergman va desplegando su famosa capacidad interpretativa, que ya ha demostrado en otros libros cruciales de la historia del arte, como serían su libro sobre la imagen superviviente, Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Avi Warburg, en su libro Lo que vemos, lo que nos mira, en su libro Ante el tiempo, y en sus libros de aproximación a casos concretos, como sería su libro sobre la pintura encarnada, en torno a la obra maestra desconocida de Balzac, el libro que tiene verdaderamente maravilloso sobre la supervivencia de las luciérnagas, también traducido en Abada el 2012, el libro que tiene sobre Jens Turrell, El hombre que andaba en el color. Se acaba de publicar también hace poco otro libro impresionante, el volumen Pueblos en lágrimas, Pueblos en armas, que es el volumen 6 del Ojo de la Historia, publicado en Shangri-La, que está sacando bastantes libros de José Bergman. Este es un libro que trataré de presentaros en otra ocasión un poco más adelante. Pero yendo al que tengo entre mis manos, en el cubo y el rostro, lo que hace Josh Didi Bergman es ofrecer una aproximación, vamos a llamarla multifacetada, a las distintas caras del cubo de Giacometti, tratando de buscarle un sentido o sobre todo tratando de encontrar el sentido inencontrable, que sería como una especie de indagación sobre la cara oculta, que es la base propiamente del cubo de Giacometti. A través de capítulos donde trata el dibujo que busca su volumen, la jaula y el cristal transparente, los cuerpos que se deshacen, la cara de la imposible dimensión, las cabezas muertas, la cara del padre, la opacidad y el cristal ciego, la sombra y el espaciamiento, la cara melancólica, o el dibujo y la entalladura, o la cara enterrada. Como digo, va ofreciendo reflexiones realmente impresionantes sobre esta obra y sobre todo poniéndolas en relación con prácticamente la totalidad de la obra ya cometida. Es decir, es capaz de demostrar cómo la aproximación a una sola obra, a una obra concreta, le permite desplegar una interpretación que nos permite entender la totalidad de la obra de Giacometti. Va subrayando cómo el cubo tiene que ver con una aproximación a la cabeza, a la representación de las cabezas, a la idea de la calavera, pero también tiene el carácter de un monumento funerario y de una profunda reflexión sobre la melancolía y sobre todo una reflexión sobre el papel que tiene lo paterno. Sería una obra, el cubo, que estaría en cierta medida, en términos casi psicoanalíticos, en el nombre del padre, entendiendo que esta es una tensión dialéctica que marca el vínculo y la diferencia temporal de esta obra con respecto a las otras de Giacometti, pero sobre todo lo que él trata es de buscar una suerte de genealogía de esta pieza extraña, aproximándose Didi Bergman a toda su teoría de la lectura sintomática o sintomatológica del arte y revelando el espesor antropológico que se encontraría en esta obra. Se trata de un libro que, eh, como pasa con los libros más hermosos, a medida que lo iba leyendo lo que quería era que no terminara. Lo estuve releyendo en un viaje reciente
a la ciudad de París y tomé infinidad de notas, notas para trabajar en otros textos, tanto sobre la cuestión del marco como en relación con elementos que he visto muy conectados entre cómo se aproxima Jos Didi Bergman a Giacometti con la forma en la que yo quiero aproximarme en un texto próximo a la idea del dibujo y a la obsesión por la cabeza del artista Bernardí Roig, que es un artista sobre el que he trabajado en muchos momentos. También hace sugerencias realmente importantes sobre lo que sería la cuestión de la ontología del límite y ofrece en torno a la página 171 una prodigiosa interpretación que es la que aproxima eh, el cubo de Giacometti al famoso objeto geométrico de la melancolía de Durero, al cubo de la melancolía de Durero, ¿no? Ahí se nos recuerda, Didi Bergman recuerda, cómo en el año 1933 Giacometti quedó literalmente fascinado por la melancolía de Durero, que estaba expuesta en el Petit Palais en París desde la primavera hasta el verano de ese año, y cómo esta obra tiene que ver con el don de la melancolía, me refiero a la obra de Giacometti, y os citaré un pasaje de esta página, ¿no? Se nos dice que el personaje de la melancolía, con su facies nigra, su cara negra plomiza, medita ante un objeto de geometría allá donde un iconógrafo esperaría sin duda ver un cráneo. Si contemplamos atentamente de cerca la cara del poliedro que mira el ángel pensativo, descubrimos con estupor que, a diferencia de lo que ocurre en las otras caras, en esta se esboza una forma punteada virtual, una forma bastante indistinta, como una nube o un pozo de café, como para que cada cual, Giacometti por ejemplo, sienta un poco a poco en ella imponerse un destino a través de la imagen más subliminal de un cráneo, de un fantasma o de un rostro desfigurado pero translúcido. Va a tirar Didi Bergman de este hilo de que en una de las caras del prisma de la melancolía de Durero aparece dibujado un cráneo, es lo que en esta página se puede contemplar. Ahí cómo se dibuja una especie de figura de un cráneo de carácter anamórfico, y va a tirar de eso para interpretar las incisiones, los dibujos que estarían en algunas de las caras del prisma de Alberto Giacometti. Pero sobre todo va a mostrarnos cómo se podría entender la estética de Giacometti a través de las teorías del historiador Carl Einstein. Como siempre, Didi Bergman vuelve al contexto de la revista Documents, de la revista de Georges Bataille y también de Carl Einstein, para mostrarnos cómo Carl Einstein tomó de Konrad Zilder la idea de que la belleza en sí no es el asunto fundamental del mundo de las imágenes y que hay que buscar un conocimiento del arte, una Kunstwissenschaft, que no puede reducirse a las puras condiciones ópticas de un despliegue estilístico. La forma, dice Didier Bergman, para Carl Einstein, era aprendida en su estructura propia en la medida misma en que era explícitamente pensada en términos de síntoma, es decir, como un paradigma a la vez histórico, antropológico y metapsicológico. Esta cita de la historia del arte como forma de conocimiento o el arte como forma específica de conocimiento, pero sobre todo esta lectura del arte como un síntoma que tiene carácter histórico, antropológico y metapsicológico, se puede decir que es el resumen de todas las intenciones estético-historiográficas del propio Jos Didi Bergman, que no quiere realizar una mirada formalista sobre el arte, sino que quiere realizar una mirada auténticamente histórico-antropológica que nos muestre las condiciones de existencia, de uso y presentación de las formas analizadas, y sobre todo pues plantear cómo en esta obra de Jos Didi Bergman se plantea lo que llamaríamos de la mano de Sigmund Freud una inquietante extrañeza, es decir, cómo está presente la dimensión de lo unheimlich, de esa inquietante extrañeza, y sobre todo cómo aquí estaría en ese objeto presentada una suerte de cristalización psíquica que tiene que ver, como he dicho, con la pérdida del padre y con el retorno de lo reprimido y con su uso, el uso del propio cubo como una especie de estela funeraria. El cubo formaría parte de una especie de cementerio de intenciones y de proyectos. Tendría que ver con la idea del cuerpo enterrado, pero también con el carácter latente de las obsesiones artísticas. En la última página, Jos Didi Bergman
nos habla de la aproximación indicial o sintomatológica al arte para ver cómo la obra se multiplica y también se abre a múltiples perspectivas interpretativas. Se nos dice que el cubo no es único, sino que es varios y que tiene múltiples sentidos y cómo influye sobre las otras obras de Giacometti, siendo una obra terminal, una obra que tiende, en fin, dice Didier Guémin, hacia el cero. Primero porque fue construida como mantenimiento el vacío, como un mantener el vacío en la línea del objeto invisible. Y segundo porque su creador mismo habrá querido aniquilarlo, enterrarlo, volverlo nulo, a nuestros ojos, devolverlo en el fondo a esa ausencia de la que había sido durante un tiempo el cristal eficaz. Bueno, esta lectura sintomatológico-cristalina, esta lectura prodigiosa que hace Joseph Lieberman a el cubo de Giacometti, encontrando el semblante o el rostro del propio cubo, lo que nos ofrece es una posibilidad para hacer historia del arte y para realizar lecturas estético-críticas que me parece que es sumamente productiva. Por esto lo recomiendo como uno de los mejores libros que uno puede leer, no solo sobre Giacometti, sino como uno de los mejores libros que uno puede leer de los que se están generando en la historia del arte actual. Os animo de verdad a que leáis esta hermosa pieza.